Jesucristo, el Dios ideal para los hombres y el hombre ideal para Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Jesucristo, Él es el verdadero Dios y Él es verdadero hombre. Él es 100% hombre y 100% Dios. No es 50% hombre o 50% Dios. No, no. Él es 100% hombre y 100% Dios. Y esto lo afirmaba Él en los evangelios. Él siempre daba a entender de que Él era Dios, ¿no? Por eso los judíos, en dos ocasiones vemos en el Evangelio de Juan que buscaban piedras para apedrearlo, y Jesús le dice: ¿por qué me quieren apedrear? ¿Porque hago buenas obras? Y ellos dicen: no, no por buenas obras, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios o te haces igual a Dios, ¿no? Entonces ellos entendían lo que Jesús le estaba dando a entender, ¿no? No eran tontos, claro. Entonces, él realmente afirmaba ser Dios. Muchas veces vemos en los evangelios. Y también lo hacían sus apóstoles. Vemos en las cartas apostólicas que los apóstoles predicaban y afirmaban que Jesucristo era el Dios en la carne, el Dios que se había manifestado en carne. Y luego lo vemos también en el primer siglo, el segundo siglo. Ya vemos a los padres de la iglesia y los seguidores de Cristo del segundo siglo y tercer siglo. Vemos cómo también ellos afirmaban de que Jesucristo era el Dios que se había tomado forma humana y que había venido a este mundo, claro. Entonces, y si ahí queda alguna duda, podemos ver también en el Antiguo Testamento, los profetas ya anunciaban de antemano de que Dios se manifestaría en carne. Lo vemos, por ejemplo, en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Va a decir, ahí es Dios mismo que está hablando a través del profeta, ¿no? Y Dios dice: me mirarán a mí, a quien traspasaron. Y obviamente a Dios no se puede traspasar. Él se tuvo que humanar para que fuese traspasado. ¿Y a quién traspasaron? Bueno, a Jesús. Él fue traspasado con una lanza en la cruz, claro, por un soldado romano. Y vemos también en Zacarías 14, versículo 4, dice que Dios, también está hablando Dios, que Él dice que afirmará sus pies en el monte de los olivos. Claro que para afirmar los pies tiene que hacerse humano, ¿no? Hombre, claro. Y también vemos en Isaías, por ejemplo, capítulo 9, versículo 6, donde Isaías dice que iban a ser el nacimiento del Mesías. Niño nos es dado, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y dice: y su nombre será Dios fuerte. Isaías está diciendo de que Dios nacería, se encarnaría en un bebé, en un ser humano, tomaría forma humana y se nacería como un bebé, como todos nosotros, como hemos nacido nosotros, ¿no? Él tomaría forma humana. Claro que sí, Dios fuerte, dice, Dios haciéndose, tomando forma humana. Y también lo dice, por ejemplo, tenemos Isaías capítulo 6, es tremendo capítulo de Isaías 6, cuando Isaías tiene esa visión y ve un trono, y en el trono ve el que estaba sentado en el trono, ¿no? Y él dice: mis ojos han visto al Rey, al Jehová, Señor de los ejércitos. Claro, y después vemos en Juan capítulo 12, versículo 41, a Juan diciendo de que Isaías, refiriéndose a ese pasaje, que Isaías vio la gloria del Señor Jesús ahí, ¿no? Entonces Juan nos da a entender de que Isaías, el que vio, fue al Señor Jesucristo, ¿no? Él lo vio ahí. Entonces Dios, o sea, Isaías vio a Dios, y Juan dice que él era Jesús, claro, que había tomado forma humana, ¿no? Entonces vemos claramente que Isaías vio a quién vio al Señor, porque Jesús dice que Él es la imagen del Dios invisible, lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice que Jesucristo es el Dios, la imagen del Dios invisible. A Dios nunca nadie le vio, va a decir Juan, pero Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, le ha dado a conocer. Claro que sí, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, no hay duda, no hay duda. Pero bueno, ¿a qué me refiero entonces cuando yo digo que Jesús es el Dios ideal para los hombres? Bueno, Jesús es el Dios ideal para los hombres porque Él es un Dios que no solo demanda servicio, sino que Él mismo vino a servirnos. Y cuando consideramos y estudiamos en las Escrituras el ministerio de Cristo, ministerio significa servicio, ¿no? Y vemos en la palabra de Dios el ministerio pasado de Cristo, el ministerio presente y el ministerio futuro de Cristo. Yo me gozo cuando veo, ¿no?, a Jesucristo, ¿no?, el Dios encarnado viniendo a servir a la humanidad. Como lo va a decir, por ejemplo, en Marcos capítulo
10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué maravilla, ¿no? ¿Quién iba a pensar, ¿no? Cuando los apóstoles predicaban de Jesús, decían que Él era Dios y que vino a servirnos y vino a dar su vida por nosotros. Cuando los apóstoles les predicaban a los griegos, a los romanos, imagínense, ¿qué Dios puede hacer esto, no? Porque ellos tenían sus dioses paganos de mitología griega y sus dioses jamás podrían servir a la humanidad, ¿no? Pero este Dios, Jesucristo, es el Dios verdadero, verdadero hombre y verdadero Dios, que vino a servirnos y dar su vida. Él vino, ¿para qué vino? No vino para ser servido, sino para servir y dar. No vino a recibir, sino a dar. Y Él se entregó sin reserva por vos y por mí. Él se entregó y derramó hasta la última gota de sangre para salvarte a vos y para salvarme a mí. Maravilloso, ¿no? Ese es el servicio, el ministerio pasado de Cristo que ya sucedió hace 2000 años atrás. Pero el servicio presente es ahora, Él está intercediendo por nosotros. Él intercede por nosotros, ruega por nosotros, como dice en San Juan capítulo 17, Jesús estaba rogando al Padre y dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Él ruega por aquellos que ahora son sus redimidos, por los suyos. Él ruega por vos y por mí si has creído en Jesucristo. Él ruega por vos. Ese es su servicio presente. En este momento Él está rogando por vos. Maravilloso. Y en el futuro, bueno, en el futuro Él va, dice, fíjense lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 37. Miren lo que dice el Señor. Jesús dice acá, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ciñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Vemos su ministerio futuro, cuando Él venga, ¿no? Dice que Él nos llevará, ¿no? Y estaremos en su reino, y dice que Él se ciñirá, Él se va a remangar, ¿no? Se va a remangar para servirnos, ¿no? Por eso nosotros los que hemos sus redimidos, aquellos que hemos creído en Jesucristo como un Salvador perfecto, único y suficiente, ahora le servimos a Él por amor, ¿no? Porque Él nos sirve a nosotros. ¿Cómo no le vamos a servirnos de gratitud? No porque estemos obligados, sino por amor, voluntariamente, porque Él nos ha redimido, Él nos ha rescatado, ¿no? De la esclavitud que estábamos antes del enemigo, del maligno, y ahora nos ha hecho libres para servirle voluntariamente a Él. Le servimos voluntariamente, no estamos obligados, sino por amor. ¿Cómo no le vamos a servir en gratitud? Si Él nos sirvió en el pasado, nos sirve en el presente, y dice que en el futuro, cuando Él venga, se va a remangar, ¿no? Y va a servirnos. ¿Qué Dios puede hacer esto? Solamente el Señor Jesús, el verdadero Dios y el verdadero hombre, ¿no? El Dios incomparable, claro, que dice que Él vendrá a servirnos, nos sentará a la mesa y nos servirá. Qué maravilloso, ¿no? Y qué contraste, cuando yo consideraba esto, qué contraste hay con Satanás, ¿no? Porque el maligno, él es una criatura, él fue creado por Dios. Lo dice, por ejemplo, Ezequiel capítulo 28, del 15 al 17. Vemos, dice ahí Ezequiel hablando de Satanás, que es un querubín. Dice, oh querubín protector, él estaba en el trono de Dios, claro, él servía ahí. Pero él dice que fue creado, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día de tu creación hasta que se halló maldad en ti, dice Ezequiel, hasta que se halló maldad en ti. Y dice, y se enalteció su corazón. Su corazón se enalteció y quiso ser semejante al Altísimo, como va a decir también Isaías capítulo 14, versículo 14. Dice que Satanás, también habla ahí Isaías, de que Satanás se enalteció también en su corazón y dijo, subiré hasta el cielo y seré semejante al Altísimo. Pero él fue derribado, ¿no? Tú fuiste derribado hasta el Seol, le dice el Señor. Tremendo eso, porque este contraste que vemos de Satanás, que era una criatura, pero él se enalteció y fue humillado. Pero vemos al Señor Jesús, que él siendo Dios mismo, como va a decir Filipenses capítulo 2, versículo 6, tremendo el pasaje, maravilloso, uno de los grandes capítulos de la palabra,
Filipenses capítulo 2, versículos 6 para adelante, dice que haya pues en vosotros, dice Pablo, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Dice, y en esa condición de hombre, él se humilló a sí mismo, se humilló siendo obediente, obediente, y dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Maravilloso, ¿no? El contraste. Satanás se enalteció y fue humillado. Jesús, él, el verdadero Dios, se humilló haciéndose como nosotros, como un siervo, ¿no? Se humilló hasta lo sumo, pero lo cual Dios dice que lo exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante él. Eso va a suceder, ¿no? Cuando él venga a restablecer su reino en la tierra, eso va a ser, es una profecía que se va a cumplir, claro que sí. Maravilloso, ¿no? Cuando consideramos todo esto, Jesucristo es el Dios que se humanó y que vino a servirnos. Él nos sirvió en el pasado, nos sirve en el presente y nos servirá también en un futuro, ¿no? Él es el verdadero Dios, y vemos, bueno, pero a esto me refiero cuando estamos hablando, pero fíjense en que también, lamentablemente, porque Pablo empieza diciendo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquellos que se enaltecen serán humillados, dice el Señor, y aquellos que se humillan serán enaltecidos. Lamentablemente vemos ahora muchos en la cristiandad que no siguen el ejemplo del Señor, ¿no? Dicen ser cristianos, pero en realidad no siguen el ejemplo del Señor, sino que buscan jerarquía, buscan prestigio, buscan ser populares, ¿no? No, para nada, buscan tener títulos, tener renombre, ser, como vemos ahora, ¿no? Que todos quieren ser apóstoles o profetas, ni hablar de la iglesia romana, ¿no? Que las jerarquías esas que vemos en esa organización, ¿no? Tremendo, ¿no? Como el Satanás, y no es de sorprendernos porque Satanás dice que se disfraza de ángel de luz, y él se ha introducido en la religión, ¿no? Para engañar realmente a las personas, ¿no? Y él usa a sus ministros, él pone en el corazón de sus ministros, ¿no? Ese deseo, ese anhelo que él tiene de ser semejante al Altísimo. Qué tremendo es esto, ¿no? Este mismo deseo lo puso también incluso en Adán y Eva, ¿no? De ser semejantes a Dios. Dice, si comían del árbol, de la fruta del árbol, serían dioses, ¿no? Y lamentablemente muchos en la cristiandad caen en este engaño del enemigo, ¿no? Y buscan esto, ¿no? Todo lo contrario a lo que el Señor enseñó, y que los apóstoles realmente seguían su ejemplo, porque ellos para nada fueron prestigiosos, populares. No, 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 ellos padecieron persecución, pasaron hambre, desnudez, de todo, ¿no? Prisiones, castigo, látigo, porque realmente ellos realmente seguían a Cristo. Jesús le había enseñado a ellos de que aquel que quería ser el primero sería el último, de que el mayor sería el que sirve. Ese es el mayor, el hermano mayor es el que sirve. Esto tiene que estar claro en nosotros, ¿no? Si querés ser una persona madura, el hermano mayor, por así decirlo, es el que sirve a los demás. Un pastor, por ejemplo, es un servidor, ni más ni menos. No pretendamos querer que nos alaben, no, para nada. Es un servidor, es alguien que sirve. Dios le ha dado el don para pastorear, para enseñar la palabra, pero es un servicio, es un servidor. Así que cuidado con esto, ¿no? Y por último, bueno, ¿qué me refiero cuando digo que Jesús, Él es el hombre ideal para Dios? Bueno, es importante. ¿Y qué beneficio tiene para nosotros de que Jesús sea el hombre ideal para Dios? Dije primero que Jesús es el Dios ideal para los hombres, y también Él es el hombre ideal para Dios. ¿Y qué beneficio tiene para nosotros? Todo. Si Jesús no hubiese sido el hombre ideal para Dios, no habría Él podido consumar la obra, porque Él, siendo el hombre ideal, o sea, perfecto, sin pecado,
Él tenía una justicia impecable, él pudo completar la obra, él pudo sacrificarse, hacer el sacrificio perfecto en la cruz, porque era sin mancha, sin defecto, sin pecado. Y solo así podía él morir por los pecadores. Y no solamente eso, sino que su vida impecable, su perfecta justicia, nos es imputada también a nosotros. Eso lo va a decir Pablo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, porque Jesucristo es el segundo Adán. El primer Adán falló, claro, pero Jesucristo es el que vino, es el segundo Adán, ¿no? Que se humanó y él en su perfecta justicia es la que nos fue revestida a nosotros. Miren lo que dice, por ejemplo, Romanos 5, 18. Dice, así que como por la transgresión de uno, o sea, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Se dan cuenta? O sea que el primer Adán, o sea, Adán, dice que por la transgresión de él, vino la condenación a todos los hombres. A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, dice, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que dice Efesios capítulo 1, versículo 6, que somos ahora nosotros aceptados en el amado Hijo de Dios. Dios no te acepta por lo que sos. No podés ganarte el amor de Dios, no podés ganarte tu salvación. Si Dios te acepta ahora es porque has puesto tu fe en Jesucristo. Dios me acepta en Cristo. Ahora yo estoy en Cristo. ¿En quién estás? Te pregunto, ¿no? ¿Estás en Adán todavía, en el primer Adán, o en el segundo Adán que es Cristo? Así se divide la humanidad. Estás en Adán o estás en Cristo, en el segundo Adán. Y sigue diciendo el capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que ahora Dios nos ve justos, nos ha declarado justos, nos ve justos en Cristo. Dios a mí no podría mirarme, pero Dios me ve en Cristo. Me ve en la perfecta justicia de Cristo. La justicia perfecta de Cristo me fue imputada. He sido revestido con la justicia de Cristo. Y fíjense, por eso les digo qué beneficio tiene de que Jesús sea el hombre ideal para Dios. Todo el beneficio, ¿no? Si Él no hubiese sido el hombre ideal para Dios, bueno, Dios no podría aceptarme a mí, ¿no? Dios me acepta en Cristo, en aquel que fue perfecto, y Jesús me ha revestido con su justicia perfecta. Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo no alabarle al Señor, ¿no? Él es el Dios, el verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él, así que por eso, aquellos que están en Cristo son una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesús no vino como se dice, a arreglar o restaurar el primer Adán, la primera creación. No. Él vino a destruir esa primera creación. O sea, Él vino para que es necesario que muramos. Tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. Y ahora estamos en una nueva creación. No pertenecemos más a la vieja creación adámica. Ahora pertenecemos a una nueva creación en Cristo Jesús. Maravilloso. Esto es muy, realmente, es muy importante que lo entendamos, ¿no? Y es muy profundo que es lo que les estoy hablando, que muchos no alcanzan a entender. Pero Jesucristo, Él no solamente que nuestros pecados le han sido imputados a Él en la cruz, sino que su perfecta justicia nos fue imputada a nosotros. Y estamos revestidos con la justicia de Cristo. Maravilloso. Entonces, concluimos. Jesucristo es el Dios ideal. Es el Dios ideal para los hombres, para nosotros. Claro que sí. Pues un Dios que nos sirve, que vino a servirnos y nos sirve aún y nos servirá en el futuro. Y Él es el hombre ideal para Dios, el hombre perfecto, ¿no? Y gracias a que ha sido así, para que nosotros ahora podamos ser aceptados ante el Dios Padre en Cristo Jesús. Maravilloso. Bueno, si te ha gustado este video, me encantaría que lo compartas con más personas para que la palabra de Dios corra. Ese es mi objetivo, que la palabra de Dios corra y muchos lleguen al conocimiento de la verdad y se salven.